En este tutorial vamos a ver las herramientas de geometría de referencia. Para ello vamos a abrir un fichero de la carpeta de instalación, concretamente este. Bien, la geometría de referencia se encuentra aquí: plano, eje, o sea, vector, sistemas de referencia y punto. Vamos a empezar por los planos. Bien, aquí en este desplegable tenemos todas las tipologías de generación de planos. Deducido, como muchas otras funciones también trabajan con el deducido, en función de la geometría que seleccionamos, nos hace un plano u otro. Por ejemplo, si damos 3 puntos, interpreta que queremos generar mediante 3 puntos. En el caso de seleccionamos los puntos, en el caso, por ejemplo, que yo seleccione un único plano, me genera planos paralelos. ¿Cuántos? El número de planos que yo le dé aquí. Distancia, los planos. Podemos invertir la dirección. Incluso podemos invertir la dirección del vector director del plano. Y si es asociativo o no. Es decir, si en un futuro cambiamos la orientación de esta cara, si los planos se van a ajustar a la nueva orientación o van a permanecer en la original. Asociativo, pues sigue los cambios que hagamos. Bien, vamos a ver los siguientes tipos. A distancia simplemente pues le damos un plano y nos hace un plano paralelo. Lo podemos arrastrar dinámicamente o le podemos dar el valor por aquí. En ángulo nos pide una cara y luego una arista que nos haga de bisagra. Y le podremos dar el ángulo por aquí. Incluso podemos invertir la dirección del vector director. Bien. Plano bisector o bisectriz. Si le damos dos caras, plano bisector es este, o tenemos solución alterna. Las distintas opciones que existen. Incluso, mediante desplazamiento, podemos hacer planos paralelos. Curvas y puntos. Seleccionamos un punto, una curva y nos identifica el plano. Tenemos varios subtipos. Mediante un punto, mediante dos puntos. El primer punto pertenece a plano y el segundo nos da la orientación del vector director de este plano. Como podemos ver, aquí tenemos donde poner los puntos. Veremos más adelante la generación de puntos, cómo funciona. La veremos más adelante. Mediante 3 puntos, son 3 puntos de paso. Punto y eje. Punto y, por ejemplo, este eje. Y nos hace el plano que pasa por ellos. Y punto o y cara. Nos hace que pase por el punto seleccionado con la orientación de la cara que le hemos dado. Mediante dos líneas, esta y por ejemplo esta de aquí, plano tangente. Seleccionamos en este caso la superficie cilíndrica
y ya tenemos un plano paralelo. Una cara. Mediante punto pasante seleccionamos el objeto y que pase por este punto, por ejemplo. Tenemos un plano tangente a esta cara y que pasa por el punto seleccionado. Línea pasante, seleccionamos la cara tangente y la arista. Plano tangente que pasa por esta arista. Mediante dos caras, en el caso de que tuviera otra cara cilíndrica, pues nos encontraría el plano que es tangente a la una y a la otra. O incluso le damos la cara cilíndrica, una geometría de referencia y podemos dar un ángulo respecto a esta geometría de referencia. Tenemos incluso solución alterna por el otro lado. Objeto pasante, bueno, directamente nos selecciona un plano característico, en este caso es un plano que pasa por el eje de revolución de este cilindro. Punto y dirección, le damos un punto y luego la dirección del vector. Dirección del vector, pues por ejemplo, pues esta de aquí. No nos la ha seleccionado bien, a ver, el punto. Vamos allá. Punto de paso. Y el vector de hecho nos ha cogido el de esta lista. Bien. En la curva seleccionamos una curva y tenemos un plano perpendicular a esta curva. La posición de este plano la podemos definir de estas tres maneras, mediante longitud de arco, desde 0 hasta lo que dé la longitud de arco de esta curva. Mediante el porcentaje, 100% de la curva, de 0, o incluso si le damos directamente un punto de paso. Pues el punto de paso será, vamos a quitar el centro, será este punto de aquí, por ejemplo. Bien, y en cuanto a la orientación del plano, tenemos normal a trayectoria, tangente. Para tangente, vamos a dar este punto. Binormal a la trayectoria, sería este plano. Relativo al objeto, normal al vector, hay que definir el vector. El vector pues podría ser este de aquí, pues que pase por este punto y tenga esta orientación. Paralelo al vector, escoger en este caso el mismo, o mediante un eje de paso. Ahora aquí no tenemos ningún eje, pero podríamos dar un eje de paso. Podemos seleccionar también planos que pertenezcan al sistema de referencia. Más adelante veremos los ejes que sigue la C, son los del SCT, Sistema de Coordenadas de Trabajo. Lo veremos más adelante. Generación de los tres planos. Plano de vista, lo genera en función de la orientación que tenemos en ese momento. O por coeficientes. Si conocemos los coeficientes de la función matemática que define el plano, pues se los podemos dar. Bien. Vista la generación de planos, vamos a ver ahora la generación de ejes. Ejes o vectores. Deducido, pues funciona en función de la geometría que seleccionemos, pues nos hace un vector u otro. Ahora le he dado este plano que nos coge el vector director y este punto de paso. Hay muchas maneras de generarlo. Vamos a ver
las siguientes. Mediante una intersección de dos planos. Por ejemplo, este plano y este plano de aquí. Pues la intersección nos genera el vector. Podemos cambiar la orientación y, como siempre, que sea asociativo o no. Eje de cara o curva. Si seleccionamos esta cara cilíndrica, pues nos identifica el eje de revolución. Vector en curva. Seleccionamos una curva y podemos ubicarlo mediante la longitud de arco o mediante porcentaje. Y otra vez, tipo de orientación, que como pasaba con los planos, ya hemos visto antes. Los ejes de referencia, punto y dirección, le damos un punto de paso y ahora le damos una orientación. No nos está cogiendo la de este plano, pero podríamos coger, por ejemplo, pues nos interesa la de este. Bien. O mediante dos puntos. Este punto, por ejemplo, y este punto de aquí. Bien. Las funciones se acostumbran a tener al final de las opciones esto, mostrar los accesos directos, que nos muestra mediante iconos las funciones que estábamos viendo. Bien. Vamos a pasar, antes de los sistemas de coordenadas, a los puntos. La herramienta de generación de puntos funciona mediante deducido o ubicación del cursor, allá donde pique en pantalla, no tiene mucho sentido, pero existe la función. Punto existente, debe existir el punto. Ojo que debe existir el punto, no vértice. Podemos ver que no selecciona vértices, tiene que ser un punto existente. Punto final, por ejemplo, de esta curva, siempre seleccionará el extremo más cercano al clic que yo haya hecho. Por ejemplo, si selecciono esta curva por aquí, me cogerá este punto. Si cojo esta curva por aquí, me cogerá este punto de aquí. Punto de control en función del tipo de geometría es uno u otro. Punto de intersección, por ejemplo, entre este y este, se encuentra la intersección, o podría ser una superficie, por ejemplo. Quiero esta arista. A ver. Este plano y esta arista ahora. Y nos encuentra la intersección. Nos está dando en todo momento cuáles son las coordenadas. Centro de arco. Ángulo en arco no tiene mucho sentido, la verdad. Tenemos que dar el ángulo aquí y el ángulo va en función del sistema de coordenadas que tenga. Ahora mismo lo tiene en 0 grados. Punto de cuadrante, los puntos situados en el 0, 90, 180, 270 grados. Punto sobre curva, seleccionamos la curva y mediante longitud de arco o porcentaje, tenemos longitud de arco, mediante porcentaje, mediante parámetro. Bien. Punto sobre cara, hacemos una cara, y nos habla aquí de parámetro U y V. Los parámetros U y V son dos ejes de esta cara que no nos previsualiza, por lo tanto, para identificar cuál es uno y cuál es el otro, hay que situarse en el 0, 0. 0, 0. Ahora, por ejemplo, parámetro U le damos 1, pues ya vemos que el eje U es este de aquí y, lógicamente, el V este de aquí.
Entre dos puntos seleccionamos dos puntos. Por defecto nos lo pone en el centro. Este punto es equidistante a estos dos, pero le podríamos dar ubicación en porcentaje distinta a la que nos interese, en el 10%, por ejemplo. En el caso de que tuviéramos una spline, podríamos seleccionar sus polos o mediante expresión. Bien, vista la generación de puntos, vamos a los sistemas de coordenadas. Sistemas de coordenadas, vamos a empezar con la dinámica. Nos lo sitúa en el SCT, la referencia ahora mismo tenemos cogida. Podríamos coger en el absoluto o en otro sistema de coordenadas que tuviéramos. Bueno, ahora mismo el SCT ya nos va bien. Bien, este manipulador es común a varias funciones y es muy agradable, la verdad, muy agradable de trabajar. Bien, este origen lo podría desplazar donde me interese. Se podría dar por coordenadas, sino también. Luego podemos, pinchando en la punta de la flecha, desplazar. Función del ajuste que tengamos, nos hará saltos o nos lo hará continuo. Si yo le digo ajuste de 10, de 1, significa que nos va a hacer saltos de 1 en 1. Si queremos que sea continuo, le damos en ajuste 0, ajustar 0, y entonces se nos mueve de manera continua. Bien, luego tenemos estos manipuladores que nos permiten rotar los ejes también. Y finalmente, si clicamos en la caña del vector, no en la punta, en la caña, podemos redefinir su orientación. Por ejemplo, quiero que tenga la de este eje. O este eje, quiero que tenga orientación de este borde. Bien. Cuando lo tenemos, aceptamos y ya tenemos generado el sistema de coordenadas. Como podemos ver, no es el sistema de coordenadas de trabajo porque después del nombre de los ejes no hay una C. Deducido, en función de la geometría que vayamos seleccionando, pues nos hará el sistema de coordenadas. Pues la intersección de estos tres planos que le he dado es este punto de aquí, pues nos pone los ejes. Origen.x.y. El origen quiero que sea este. Un punto que me defina el eje X y otro que me defina el eje Y. Vamos a coger como punto del eje Y este, que evidentemente si este será el eje X, este no podría ser el eje Y. Vemos que simplemente la selección de este punto nos indica si el eje Y va hacia este lado o hacia el otro. Y el eje Z ya viene dado por los dos otros ejes. Eje X, Y, origen. Le damos el origen. Eje X le daremos este. Eje Y, por ejemplo, le daremos este de aquí. Y Z, pues ya viene dado. Lo mismo, pero cambiando ejes. Plano eje X, punto. Plano para la dirección Z. Eje en el plano. Y finalmente, un origen de coordenadas. Como podemos ver, Z es perpendicular a este plano, X sigue la orientación del vector que le he dado y el origen se encuentra en el punto que hemos seleccionado. Mediante tres planos, lo hemos hecho antes con el deducido. Sistema de coordenadas en el absoluto, si aceptamos, vemos que nos lo ha creado aquí, es donde está el absoluto. Sistema de coordenadas de la vista actual, no tiene mucho sentido, pero se puede hacer. Sistema de coordenadas de desplazamiento, podemos aplicar un offset desde la referencia que tomemos nosotros, podría ser un sistema seleccionado, por ejemplo este. Le podemos dar los desplazamientos en todos los ejes
y las variaciones de ángulo que consideremos oportunas. Y luego, si este sistema de coordenadas es asociativo con este, si este lo modificamos, el otro también se modificará. Bien, hemos estado hablando de los SCT, de los sistemas de coordenadas de trabajo. ¿Dónde se encuentran? Bien, vamos a menú, formato, SCT, y aquí tenemos las funciones relativas al SCT. Las que nos interesan básicamente son la dinámica, que nos permite, con el mismo manipulador que hemos visto antes, trabajar el SCT. Cuando lo tenemos, simplemente aceptamos, lo podemos hacer pinchando el scroll, y el G lo tendríamos aquí, los ejes del sistema de coordenadas de trabajo. No lo vemos, ¿por qué? Porque por defecto está oculto, pero lo podemos visualizar. Tiene la tecla rápida W. Este sistema de coordenadas de trabajo, si yo ahora lo modifico, le doy otro punto, acepto, podemos ver que no se me ha quedado guardado. Si me interesa guardar un sistema de coordenadas de trabajo, debo darle aquí, guardar. Ahora, cuando yo coja y vaya a modificar el sistema de coordenadas de trabajo, veremos que se me mantiene el que había creado porque lo he guardado. Como podemos ver, sistema de coordenadas de trabajo, otro sistema de coordenadas y este de trabajo no, estos son sistemas de coordenadas a secas y este es el de trabajo porque tiene las Cs detrás. Y hasta aquí este tutorial de geometría de referencia.